No os va a faltar detalle de este Gran Premio de Bahrein con el repaso que vamos a hacer aquí. Para los nuevos, siempre antes de cada Gran Premio hacemos un buen análisis al circuito, hablamos de mecánica, hablamos de pilotaje, de datos, de telemetría, de todo lo que se os ocurra que tenga que ver con el circuito. Y para los veteranos, lo que me lleváis viendo desde el año pasado, vamos a cambiar un poquito el formato. Lo vamos a hacer algo más dinámico, o esa es la intención. Lo vamos a resumir todo en un único vídeo para que tengáis todas las referencias y toda la información bien resumida en el mismo vídeo. Así que vamos a cambiar un poquito el formato de cierta manera. Por supuesto, hay que ver el esquema general del circuito y es lo que veis ahora mismo aquí en la pantalla, ¿no? Esto es el esquema del trazado. Como siempre, sus tres sectores, uno en rojo, que es el primer sector, que como veis está caracterizado por mucho tramo de recta, un par de frenadas fuertes. Segundo sector, sin duda el sector de las curvas, tenemos muchas curvas, curva rápida, curva lenta, aquí tenemos otra lenta, otra serie de curvas rápidas, y luego tenemos el tercer sector, que es más parecido al primero, porque tenemos una recta eterna, eso sí, sin DRS, y luego un par de frenadas por aquí, ¿vale? Es como un primer sector, pero más cortito, por resumirlo de alguna forma. Hablando de zonas DRS, tenemos tres, y son muy curiosas, porque tenemos una recta aquí, con DRS, curva, justo antes de esta tenemos zona de detección de DRS, por lo tanto, si tienes DRS, vas a terminar con otra zona de detección de DRS. ¿Qué significa esto? Que si tú adelantas al que has adelantado, va a poder abrir DRS en la siguiente zona, que es esta, y si no eres capaz de adelantar, aquí vas a tener otra oportunidad, porque raro sería que puedas abrir aquí DRS y te alejes más de un segundo, como para no poder abrir el DRS pasando a menos de un segundo del piloto que está por ahí. Otra zona de DRS es la que tenemos justamente por aquí, que es menos protagonista porque ya tenemos toda esta zona de muchas curvas al lado de otro, varias frenadas, entonces es un poquito más complicado seguir al piloto que va por delante. Después, esta frenada es una de las claves, ya la veremos, y tenemos aquí una recta con DRS, como digo. Entonces es un tramo único con DRS, no tienes una recta justo detrás también como era en este caso, entonces es una zona un poquito más difícil para adelantar. Además, la frenada de la 11 no es tan fuerte, por ejemplo, como de la 1 o la de la 4, ni siquiera como la de la 14, entonces no es tan fácil adelantar por ahí. Entonces, resumen, tres zonas de DRS, mucho ojo sobre todo con esta y esta, que están seguidas una con la otra, y luego fijaos en los tiempos por sector, porque quien tenga mucha velocidad punta va a destacar en el primero y en el tercero, y quien tenga mejor paso por curva va a destacar en el segundo. Por lo tanto, esto ya no puede dar pistas de quién tiene un mejor coche, al menos al principio, para cada tipo de circuito, porque nos encontraremos circuitos de mucha curva, que los dominará quien vaya mejor en el segundo, de mucha recta, que los dominará quien vaya bien en el primero y en el tercero, así que mucho ojo con ese tipo de detalles. Vamos con cada una de las curvas y analizando sus claves voy a intentar ir más rápido que otros años, eso sí. Lo importante de estas curvas 1, 2, 3 es que son enlazadas, que son las primeras, y por tanto en la salida va a haber bastante guerra, o eso es lo que podemos prever, porque quien vaya por fuera en la 1, que normalmente es lo malo, va a ir por dentro en la 2, que normalmente es lo bueno. ¿A qué me refiero con eso? Pues que suele haber más hueco por fuera, suele ser más fácil, pero claro, trazas más metros, entonces quizá pierdas una posición. Es más fácil ganarla por el interior que por el exterior. Luego, en cuanto a vuelta lanzada y demás, que por cierto la 3 no es complicación ninguna, es hacia la derecha, pero es totalmente a fondo, como si no existiese. Y dato importante, como digo, ya en vuelta lanzada y demás, es una zona de curvas en las que se nota muchísimo la estabilidad del coche. Si veis que hay pilotos que se están constantemente peleando con el coche por esta zona, probablemente tengan un coche bastante inestable, que sobrevire mucho o incluso que sea inestable, en el sentido de que es muy complicado para los pilotos prever cómo se va a comportar. Así que mucho ojo en esta zona, que eso va a ser clave. Y por supuesto, para los que le dais al simulador y tal, lo importante es tomar esta curva un poquito tarde, atacarla un poquito tarde para estar relativamente abiertos en la 2, más o menos medio de pista, y luego poder trazarla normal, y esta 3 ya digo, no es ningún problema. Fallo muy grave, atacarla muy pronto, porque entonces te irás largo por aquí y vas a perder un montón de tiempo. La siguiente curva, después de una recta, también con DRS, por lo tanto también potencial zona de adelantamiento, es la curva 4. La característica principal es el enorme ancho que hay aquí. Por supuesto, no hay que aprovecharlo todo, ni mucho menos, y además es curioso cómo es bastante cerrada aquí, pero luego se aplana y luego tiende a cerrarse un poquito. Si la curva terminase más o menos aquí y fuese algo así, de hecho como si fuese el circuito por esta zona que tenemos por aquí, que no es el que tenemos en Fórmula 1, se atacaría muy pronto, porque tú lo atacarías pronto y te abrirías y luego ya estarías por aquí. Pero ¿qué pasa si haces eso en Fórmula 1? Que te estás saliendo. Y esto, típica polémica, recuerdo de hace un par de años, que si un piloto se tira por el interior como un loco, adelanta y luego se va largo por aquí,
tiene que devolver posición. Eso es así porque, claro, si tú te has tirado al interior aquí y has adelantado ahí, la consecuencia no la vas a ver aquí, la vas a ver aquí. Entonces, si adelantas saliéndote de pista, aunque sea al final de curva, has adelantado de forma ilegal y hay que devolver posición. Por lo tanto, esta curva frenada bastante fuerte, se traza más o menos neutra, quizá un poquito pronto, para luego aprovechar al máximo, eso sí, este piano de por aquí. Si hay alguien que se queda corto y se queda incluso con la rueda exterior aquí y la interior por aquí, es que se ha dejado bastante velocidad en esa curva. Luego las enlazadas 5, 6, 7, esta 5 se puede hacer a fondo hacia la izquierda, venimos ahí de la 4 por supuesto, y es un tramo de curva muy rápida en la que se va a notar muchísimo la estabilidad de los coches contra el balanceo. Si es un coche muy nervioso y que se balancea mucho, vamos a notar como que tarda mucho en cambiar de dirección en estas curvas de mucha velocidad. Y otro dato muy importante, poniendo el foco además en Mercedes. Si tienes una falta de agarre en el tren delantero por aerodinámica, aquí vas a penalizar muchísimo, porque es una serie de curvas que es a un lado y otro pegar volantazos rapidísimo. Entonces, si tienes mucha carga delante, el coche te va a responder. Si no tienes carga delante, no te va a responder. ¿Y por qué miro a Mercedes y los menciono? Porque son los que tienen ese alerón tan extraño que si le falta medio álave, ¿qué tal? Si eso les provoca una falta de agarre brutal en el tren delantero, aquí van a sufrir mucho y probablemente se note incluso con las cámaras onboard. Así que muy atentos a esa zona. Por supuesto, para lo del simulador hay que estar bien abiertos aquí a la 5. Nada de pegarte aquí pronto, sino que tienes que venir más bien tarde para estar recto y abierto antes de la 6. Luego se ataca esta 6 poco a poco, redondeándola más bien tarde, buscando un vértice aquí. Es decir, ese punto más cercano con el piano que esté aquí, no aquí, y de esa forma vamos a estar un poquito más abierto para trazar luego la 7, que hay que reducir velocidad por supuesto también, y nos terminaremos abriendo hasta aquí. No pasa nada porque toquemos ese piano, porque es verdad que luego viene la curva 8, pero te da tiempo a abrirte, incluso frenar en línea recta, aunque frenar en línea recta suponga frenar hacia afuera. Es clave frenar muy bien aquí. Como estés frenando con el volante girado y demás, vas a perder un montón de tiempo, porque esta frenada que parece relativamente normal no lo es. Es que es una pendiente hacia abajo muy fuerte y luego en la salida pendiente hacia arriba. Muy atentos a los que se peleen con el volante para meter el coche aquí. Si empiezan a girar y el coche no responde, empiezan a dar como golpes con el volante de giro, entonces es un coche tremendamente subvirador y es como una especie de mal intrínseco que tienen estos coches de Fórmula 1, excepto para los equipos que lo hayan solucionado, por supuesto. Así que mucho ojo a los que tengan subviraje por aquí, que puede ser un síntoma grave y que deberán resolver, por supuesto, ya en los siguientes grandes premios. Y luego en salida de curva, ojo a los que tengan que contravolantear, porque entrando en curva cuesta abajo es lo peor y salir cuesta arriba es lo peor. Entonces, ¿qué pasa si tenemos falta de agarre en el tren delantero y mucha en el tren trasero? Que estos Fórmula 1 lo suelen tener porque generan sobre todo la carga con el suelo y el difusor, pues que perdemos agarre delante. Si tú en una tracción trasera pierdes agarre delante, no eres capaz de meter el coche en curva y luego en cuanto aceleres el coche se da la vuelta, como si tuviésemos típico coche de drift que en cuanto aceleras se tiende a cruzar, pues algo parecido. Así que ojo ahí, y además la trazada habitual es estar bien abiertos y atacarla más bien tarde para aprovechar luego este piano por aquí. Hay quien utiliza más este piano interior, quien menos, pero sin duda lo más importante es no irte largo, porque como te vayas largo en esta curva que es tan cerrada y cuesta abajo en la entrada, lo vas a sufrir un montón. Así que ojo con irse largo aquí, que se penaliza un montón. Y luego viene para mí una de las zonas más interesantes del circuito, y con interesante me refiero a complicada, y son la serie de curvas 9 y 10. Esta curva 9, como vienes, aunque de un tramo de recta relativamente pequeño, justo antes de la curva 8, lo que vamos a tener es que se podría trazar teóricamente a fondo esta curva 9, pero evidentemente tenemos justo después la 10. ¿Qué significa esto? Que para trazar la curva 10 necesitamos ir perdiendo velocidad en la 9, por lo tanto no podemos frenar en línea recta. Consejo para los más novatos del simulador y tal, que es como la forma más sencilla que podemos trazar esta curva 9, es estar bien abiertos, perder velocidad aquí y así intentar frenar en línea recta, frenando de tal forma que hagas así, ¿vale? Aquí habrá que levantar para tomar esta curva. Entonces no es la forma más eficiente, pero sí la más sencilla porque puedes frenar en línea recta. Si notáis que frenando se os cruza el coche, adelantad el balance de freno y eso os va a ayudar bastante, ¿vale? Pero de todas formas luego hablamos del tema reglajes. Una curva muy difícil porque para hacerla bien como un buen profesional hay que estar frenando en giro cada vez más y luego empezar a levantar para tomar esta curva 10. Muy importante, igual que en la 8, no
subvirar en la medida de lo posible y no perder el vértice, porque como pierdas el vértice te vas hacia acá, tienes que corregir y esta recta que además es con DRS la vas a hacer muy lento, vas a perder un montón de tiempo ahí. Y luego ya pues tendremos la serie de curvas rápidas o la segunda serie de curvas rápidas empezando por esta 11 que es media rápida, es una frenada relativamente suave para la velocidad a la que vamos aquí porque la curva es bastante abierta. Se ataca este piano, se bordea, nos abrimos por aquí y luego hay que ir poquito a poco pegándonos al lado izquierdo porque nos encontramos con las curvas 12 y luego la 13. Para la 13, bueno, a la 12 se puede hacer a fondo si las condiciones están ok. Si notáis que estáis en una carrera en el Fórmula 1 y notáis que vuestro coche no la puede hacer a fondo y los demás sí, probablemente sea porque la estáis atacando muy pronto. Y luego os venís por aquí largos, ¿vale? Perdonad el dibujo, pero si la atacáis muy pronto, en la salida os vais largos, ¿vale? Hay que atacar tarde, hay que mantenerse paciente para luego ir bordeando poco a poco, atacar tarde, subirnos en este piano y aquí sí, en línea recta, frenar. Fijaos que la curva 13 hace como una especie de amago y luego ya gira. Si estamos aquí frenando así en línea recta, lo podemos hacer. Y recordad siempre, una frenada en línea recta es mucho más eficiente que una en giro. Y otra cosa muy importante, no veniros demasiado pronto para la 13 porque a lo mejor os terminéis yendo fuera por aquí. Como siempre, si tenéis un problema en la salida, revisad la entrada, que eso es lo que más suele afectar o lo que más lo suele condenar. Empezar esta recta con mucha velocidad es clave porque es muy larga. ¿Cómo se empieza una recta con más velocidad? Atacando la curva más bien tarde. Recta muy importante, aunque sin DRS hasta las últimas curvas. La 15 realmente es como si no existiese, lo que hace es complicar un poco la 14. Es una frenada fortísima y después hay que atacar relativamente pronto la 14, pero con mucho cuidado. Yo la pinto más bien tarde, pero con mucho cuidado aquí, porque no te puedes quedar aquí e irte largo porque entonces te vas. ¿Por qué te vas? Por culpa de la 15. Entonces lo que hay que hacer es estar aquí en este piano y luego enderezar para saltarte esta especie de esquina. Es decir, te quedas pegado en el piano aquí y aquí, pero no aquí. ¿Vale? Así que ojo con eso también y luego ya aquí empezaremos la recta de meta y ya no tenemos más. Por lo tanto, habríamos hecho un buen repaso a todo lo que es este circuito de Bahrein. Pero para repasarlo todavía más podemos echar un vistazo a la telemetría, que es como una especie de resumen perfecto de lo que es este trazado. Esto es el dashboard básico o el panel básico que solemos mirar: velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante. Por supuesto, el pilotaje está muy lejos de ser perfecto, pero nos sirve para entender bien el circuito. Fijaos que aquí tenemos la primera zona de curvas, que es la curva 1, que es la más lenta, pero luego tenemos un par de puntos también de baja velocidad. ¿Por qué está dominado este circuito? Hombre, pues aquí tenemos una serie de curvas rápidas que, como veis, pues está girando bastante el volante de un lado de otro. Es esa serie de curvas 4, luego 5, 6, 7 hasta el pico de menor velocidad, que es la 8. Este sería el de la curva número 9, que como veis vamos frenando como con mucho cuidado, con algunos amagos incluso, porque complicaba mucho la frenada de la curva número 10. Luego este último sector es de bastante más velocidad y luego ya la frenada final. Por lo tanto tenemos una parte intermedia de velocidad, bueno, un par de puntos de baja velocidad, pero luego velocidad media, alta, sin muchas rectas, pero esta recta y también esta recta son relativamente importantes, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. ¿Por qué esta recta es más importante, por ejemplo, que esta, si no parece tan larga? Porque si os fijáis, la empezamos con un poquito más de velocidad. Entonces se alcanza una mayor velocidad. Ahora vamos a ver los datos y vamos a hablar de reglajes y todo eso, pero fijaos en una cosa. Rectas muy largas, en las que se vaya mucho tiempo a mucha velocidad, no hay muchas. Realmente está la de la recta de meta, que como veis ya tiende más bien a aplanarse, ¿vale? Este reglaje tampoco está optimizado, por eso nos queda tan horizontal este gráfico de la velocidad, pero realmente esto solo vemos en esta recta, quizá un poquito aquí, pero no mucho. ¿Qué significa eso? Que en la octava marcha, que es la que tenemos aquí en Granada, vamos en este tramo final de recta, más o menos la segunda mitad de la recta. Fijaos que la engranamos justamente aquí, pero en el resto del trazado no. Aquí un momentito, aquí otro. Por supuesto, todo depende de cada coche, de cada reglaje y demás. Pero para contextualizar, lo que significa es que no vamos muchos metros a muchísima velocidad. Eso es clave, por supuesto, para la carga aerodinámica. Y con todo esto vamos a entender mucho mejor los datos del circuito, que además es una parte que sé que os gusta especialmente. Es un circuito que no es especialmente largo, son 5,4 kilómetros, sí que está más o menos en la media, un poquito por encima, pero bueno, relativamente normal. Se dan 57 vueltas,
que es una medida más o menos normal. Ya sabéis que esto va acorde con la longitud y el tiempo por vuelta, pero es interesante sobre todo de cara al undercut, al overcut, este tipo de estrategias de si voy con una o dos vueltas de más, de menos, si es muy crítico, si no. A ver, no son muchas vueltas, por lo tanto cada vuelta cuenta más que si tuviésemos muchas vueltas. Es decir, no es lo mismo ir con una vuelta de menos en una carrera de 70 vueltas que en una de 40, ¿no? Pues eso es a lo que me refiero. Y además es la primera carrera del año, que sí, que han entrenado muchísimo aquí en los test, tendrán muchísima información, o deberían, pero luego otra cosa es lo que pase en pista real, que ya sabéis que es otra historia muy, muy diferente. En cuanto a la distancia desde la línea de meta hasta el primer punto de frenada, son casi 600 metros, en torno a 600 metros, son datos por supuesto orientativos, lo que significa que se puede liar bastante en salida. La clasificación será importante, por supuesto, pero luego en carrera no es el circuito más complicado para adelantar, ya hemos visto que encima tenemos 2 zonas de DRS seguidas, y en la salida se pueden ganar o perder bastantes posiciones por esa distancia tan larga. Encima luego son las enlazadas 1, 2 y 3 que hemos visto, así que mucho ojo en la salida porque puede haber muchos cambios. En cuanto al número de curvas, ya lo habéis visto, la 15 era la última, por lo tanto hay 15 curvas. En cuanto a la densidad de estas curvas, el ratio está bastante bajo porque no es lo mismo, como decía también siempre, tener 15 curvas en 4 kilómetros de circuito que en 7, ¿no? Evidentemente. Pues es verdad que la densidad de curvas no es muy alta, de hecho es bastante baja, pero ojo, porque hemos visto que varias de estas curvas son complicadas y además bastantes de estas curvas son muy largas. Que no es lo mismo tener una curva de tiro el coche y enderezo y ya está, que una curva de estar muchos metros hacia un lado, luego hacia el otro, especialmente esas curvas 11, 12, 13, pues son curvas muy largas en las que se va mucho tiempo con el volante girado, por supuesto, aunque ahora hablaremos del tema del volante. En cuanto al reparto de curvas izquierda-derecha, está bastante bien equilibrado, aunque no lo parezca, son 6 hacia la izquierda, 9 hacia la derecha, esto nos va a dar pista de que se va a desgastar más el lado izquierdo del coche, pero realmente no es del todo crítico, y es que tenemos curvas como la 3 y como la 15, que es realmente como si no existiesen. Entonces, curvas de velocidad media, que son las que caracterizan a este circuito en realidad, tenemos las mismas a un lado y a otro, y luego tenemos poquitas de baja velocidad, también tenemos muy poquitas de mucha velocidad, que esto por supuesto depende de dónde pongas el límite, pero es interesante tenerlo en cuenta, que sí, parece que hay muchas más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda, pero ojo, porque en cuanto a la naturaleza de esas curvas, sí que son bastante parecidas. No está mal esas 15 curvas, lo hemos visto, pero tan solo hay 8 frenadas, que bueno, eso de tan solo es relativo, porque para más de la mitad hay que frenar. Estar por encima del 50%... es bastante generoso, ya os lo adelanto, ya lo veréis cuando veamos otros circuitos y los analicemos tranquilamente. De esas 8, 2 son consideradas muy fuertes, y esto depende de dónde pongas el punto, porque perfectamente podríamos considerar 4 muy fuerte. ¿Cómo sabemos que es un circuito efectivamente muy difícil para los frenos? Pues por el porcentaje de vuelta que van frenando. Un 17% es bastante alto y además eso se va a reflejar en la temperatura de los frenos, tanto en la media como en la máxima y en la mínima también. Es decir, hay picos de mucha temperatura y no hay momentos de refrigerar fácil esos frenos. Además estamos en el desierto, es verdad que es febrero, marzo, pero aún así las temperaturas no van a ser muy bajas como para refrigerarlos fácil. Así que esas tomas de ventilación de los frenos tienen que ser muy generosas. Y esto es un dato absolutamente clave en los reglajes. Y además, también es muy importante para el tema de los reglajes atrasar el balance de freno quien sepa controlarlo. Hemos visto que hay varias frenadas en curva, incluso con giros a un lado de otro. Si tú tienes un balance de freno adelantado, lo que va a pasar es que el coche sea tremendamente torpe. Y si tú frenas hacia un lado y luego tienes que girar hacia el otro, vas a perder un tiempo brutal. ¿Cómo se evita esto? Atrasando el balance de freno. Es decir, que cuando frenes o des esos pequeños toques de gas, el coche te responda y vayas mucho mejor para un lado y para otro. En cuanto al acelerador, vamos, un porcentaje de la vuelta relativamente generoso acelerando a fondo, está bastante bien si lo comparamos con otras categorías, por supuesto, pero para ser Fórmula 1 tampoco es una auténtica locura. Además, el porcentaje en octava, que os lo decía antes con la telemetría, es relativamente bajo. Entonces, lo que significa es que en el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1 no vamos mucho tiempo, no vamos mucho porcentaje de la vuelta. Y ahí es cuando es más crítico el drag. Por lo tanto, la carga aerodinámica, a rasgos generales, suele ser media tirando alta, porque encima te ayuda a controlar mejor el coche, puedes jugar mejor con el balance y degradas menos. Todo esto te va a ayudar mucho
y además no es que vayas a penalizar muchísimo. Se supone que es un circuito de carga aerodinámica media. Si tu punto fuerte es la velocidad punta, pues puedes bajar la carga aerodinámica para aprovechar mejor el rendimiento de tu coche, pero si te puedes permitir o incluso te vas a beneficiar de subir un poquito la carga aerodinámica, quizá te interese. Así que, aunque veamos que hay equipos que van tremendamente mal en el primer y tercer sector, a lo mejor resulta que van muy bien en ese segundo, y por eso os lo decía al principio también, o hace un ratito, que hay que estar muy atento a los tiempos por sectores. Además, la carga aerodinámica no solo influye si es muy alta o es muy baja, sino cómo la distribuyes. Si pones mucha carga delante, mucha carga detrás. Este es un circuito en el que poner un poco más de carga detrás te puede ayudar para ser el coche más estable, para salida de curva media y lenta, que también son importantes como hemos visto. El problema de esto es que tengas una falta de agarre brutal en el tren delantero, como hemos visto en esa curva 8, como veíamos en la serie enlazadas 5, 6, 7. Entonces, los equipos que tengan un coche a nivel aerodinámico bien equilibrado, con su alerón delantero bien puesto, se pueden permitir atrasar un poquito ese balance aerodinámico para tener un coche más estable, que salga mejor de curva media y lenta. Sin embargo, si tienes un problema de subviraje, vas a verte obligado a adelantarlo. Aunque, por supuesto, hay otras alternativas. Puedes jugar más con la divergencia de ese tren delantero para que el coche sea más nervioso. Eso se usa más, sobre todo, en curvas lentas, como podría ser aquella curva 8, la de la frenada en bajada tan complicada, la curva 10, que tenías que hacer la 9 frenando. Todas esas curvas también te puede interesar jugar mucho con las alineaciones. En cuanto al giro de volante, pues es un circuito en el que no vamos mucho tiempo como tal en línea recta, pero es verdad que esto está, digamos que como 4 rectas importantes, pero claro, es que el resto es constantemente girando. Tenemos tramos de girar todo el rato a un lado y otro y tramos de recta pura. Entonces se nos queda ahí en un 50% aproximadamente de vuelta girando. El porcentaje medio de giro no es de los más altos, ni mucho menos, pero bueno, es bastante significativo. Por lo tanto, es un circuito muy equilibrado y que para sacar información es muy interesante, tanto para los equipos en los test como para los aficionados ir pisteando en el Gran Premio quién puede ir mejor en qué tipo de circuito en función de cómo lo hagan en cada uno de los sectores. Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo analizando todas las características del circuito de Bahrein para tener una buena previa, saber dónde poner el foco en el Gran Premio y por supuesto que lo disfrutemos un poquito más. Y si queréis disfrutar muchísimo más del automovilismo, no hay mejor manera, por supuesto, que aprendiendo más. Y ya sabéis que tenéis Level Up Academy, mi academia, es online, es una tarifa plana que no tenéis que comprar los cursos individualmente, os dais de alta, veis todo lo que queráis, os dais de baja y de alta y de baja y de alta todas las veces que queráis, no hay ningún problema, ni matrícula, ni permanencia, ni nada por el estilo, y además accedéis al soporte para las dudas, que lo respondo por supuesto personalmente, a los setups para Sim Racing, que si no hay el que queréis lo podéis pedir, a las descargas, a los certificados, absolutamente todo. Así que echadle un buen vistazo y nos vemos por allí, como siempre. Gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.